yo siempre digo que la propiedad intelectual es eso que si lo sabes estructurar bien, te puede dar dinero para el resto de tu vida. Bueno, Pablo, la propiedad intelectual, ¿no? A aquellas personas que no estén viendo y digan que eso de la propiedad intelectual, eso se come, se bebe, ¿eso qué es? ¿Qué es la propiedad Pues, intelectual, Pablo? pues yo mira, lo que siempre digo, la propiedad intelectual no la identificamos como tal, pero seguro que si empezamos a hablar de copyright, derechos de autor, que al final es lo mismo, pero a nivel internacional se habla de copyright, pero hablamos de derecho de autor, de marcas, de inventos, lo que son las patentes, de diseños, de, por ejemplo, pues vacunas, ahora con el tema del COVID. Si empezamos a hablar de todas estas creaciones, ¿vale? Son creaciones intelectuales, ¿vale? Sí que de repente empezamos a situarnos en lo que puede ser la propiedad intelectual. Es decir, rápidamente, a nivel internacional se habla de propiedad intelectual, pero cuando hablamos en España, hay países como España que se divide en dos ramas, que es propiedad intelectual y propiedad industrial, ¿vale? ¿Y qué hacen? Que en la propiedad intelectual metemos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ahora con el mundo del software, ¿vale? Por ejemplo, un programa de ordenador, una licencia de programa de ordenador, eso es propiedad intelectual. Pero también metemos, pues, por ejemplo, una obra literaria, una obra artística, ¿vale? Cualquier tipo de obra, pues la música, el cine. Y, por ejemplo, a día de hoy cada vez hay más proyectos y creaciones que tienen, por ejemplo, derecho a autor. En este caso, pues un arquitecto, cuando hacen estas obras tan complejas, estos diseños, realmente ahí hay propiedad intelectual, hay derecho de autor, ¿vale? Entonces, claro, aquí ya empezamos a entender qué puede ser luego en este sector lo que realmente tiene que hacer un abogado como yo, pues muchas veces es desde asesorar cómo podemos proteger pues este cuadro. Por ejemplo, si ya nos vamos a parte más informática, este NFT, es decir, los NFTs que son realmente creaciones digitales, ¿vale? Diseños que ahora simplemente son en soporte digital. Entonces, ¿cómo protegemos? Asesorar ahí. También, de ahí que, por ejemplo, mi formación en marketing también es algo necesario porque yo a los clientes, a los creativos, los asesoro también en la parte de comercialización. Es decir, ¿cómo tienes que proteger dependiendo del proyecto empresarial o profesional que tienes y a dónde quieres llegar? Es decir, depende cómo enfoquemos una obra, pues eso va a tener pues, un uso más comercial, vas a querer vivir, por ejemplo, de regalías, lo que llamamos derechos de imagen o que tú cedas tus derechos de propiedad intelectual. Es decir, tengo clientes que son dibujantes que a día de hoy, pues sus creaciones, una vez las hicieron hace años, las han cedido a editoriales o las han cedido a empresas que explotan en otros países y automáticamente pues tienen sus regalías. Es decir, ese dinero como una licencia que te entra cada mes solamente porque tú en su día creaste una buena obra y bueno, la cediste, ¿vale? Es decir, yo siempre digo que la propiedad intelectual es eso que si lo sabes estructurar bien te puede dar dinero para el resto de tu vida, porque además los derechos de autor duran toda la vida del autor más 70 años después del fallecimiento. Entonces, imagínate si estás creando patrimonio, ¿cuánto tiempo va a durar, ¿vale? Entonces, por aquí os he hecho una rápida contextualización de lo que sería la propiedad intelectual, pero luego tenemos la parte de propiedad industrial, que realmente es donde los abogados más nos enfocamos con la empresa porque es más un día a día. Es decir, el autor muchas veces, yo cuando le he ayudado con tema de contratos, a lo mejor les hago los contratos para que puedan firmar con las editoriales o directamente con la persona o la empresa a la que le ceden derechos. Luego simplemente pues al abogado nos va a necesitar pues cuando tenga un problema o si ha habido un plagio, ¿vale? Lo típico, pues me has copiado pues esta tesis o me has copiado esta parte de un libro. Esto sucede mucho ahora con el mundo de Internet, en los blogs pues se copia mucho. Es decir, cogemos un libro que nos ha parecido muy interesante, por ejemplo, del mundo de los negocios y queremos crear un blog de 3.000 palabras, pero a lo mejor de esas 3.000 hay 2.000 que no son nuestras. Entonces ahí también hay mucho tema de plagio en temas de diseños. O sea, esto al final, uno de los motivos por los cuales empecé YouTube era porque había muchas consultas referentes al mundo del plagio, del diseño, y dije, oye, son consultas que a lo mejor vienen de fuera de España incluso, que muchas veces, pues para no contestarlas constantemente, creo un vídeo y lo lanzamos. Entonces, por ahí está lo que es el derecho a autor. Luego, en la empresa, pues las marcas, como todo el mundo conoce, pues una marca Coca-Cola, Nike, todas estas marcas que no solamente es protegerlas una vez se han creado, sino que luego pues hay que asesorar un poco la estrategia de crecimiento o de expansión. Ya sabemos que muchas veces uno puede crear una marca y decir, oye, yo quiero tener mi marca a nivel local, solamente en mi ciudad, o trabajar con mis clientes desde ahora, o quiero tener una estrategia pues, de crecimiento, del día de mañana que la empresa la podamos vender a un tercero.
Me explico, es decir, aumentar el valor de la marca, de la empresa y venderla. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me dedico o disfruto más creando proyectos. Cada vez esto pasa más, que disfrutamos más creando un negocio, creando una página web, trabajando el concepto y luego cuando esto coge valor, simplemente lo vendemos. Entonces, esto también pasa y luego, pues, como no, pues si hay algún negocio que ha funcionado, que tiene los procesos muy estructurados y demás, pues ya casi que nos metemos a crear una franquicia, por ejemplo. Entonces, eso es la parte de marcas. Imagínate lo mismo con los diseños, por ejemplo, un diseño de un coche, Ferrari, ¿vale? También pues podemos tener también en ese caso pues lo mismo, en la misma trayectoria hasta ceder o vender los derechos de propiedad industrial o que podamos tener infracciones. Y luego pues lo mismo con patentes y demás. Entonces, es un mundo que da la impresión de que no se ha trabajado mucho porque las universidades, no sé Miguel si tú diste algo, yo solo tuve la suerte de conocer esta materia en una optativa que además creo que era propiedad intelectual y competencia desleal, imagínate.